Muy buenas tardes a todos. Esta es la charla número 40 de los Hechos de los Apóstoles y estamos dando el capítulo 8, versículo 9 al 25, que trata de Simón el Mago. ¿Os acordáis que la semana pasada en la charla 39 yo os estaba hablando de todo lo de la historia de Samaria y de que, bueno, que se había penetrado poco en Samaria? Sí, sí, el Señor penetró hablando con la samaritana y diciendo que la samaritana misma le dijo que, bueno, que ella creía en que tenía que llegar el Mesías. Eh, pero que, bueno, yo os dije, a ver, también es cierto que tenían el Deuteronomio, perdón, el Pentateuco, o sea, todos las cinco, la Torá, la ley escrita, ¿no? Pero que bueno, que debido a como eran digamos, un grupo relativamente pequeño de gente dentro de un territorio que estaba bastante, digamos, lleno de otros dioses, sí, continuaban con sus ideas del único Dios, pero realmente lo que pasaba es que bueno, si venía un mago o un necromante o alguna persona, lo seguían igual, ¿eh? O sea, que eran supersticiosos. Entonces, bueno, vamos a leer lo que pasaba la última vez y os dije pues que Felipe en Samaria invade Samaria, va a Samaria y dice, el texto te dice, ellos se bautizaban porque veían los signos que Felipe realizaba, salían los espíritus inmundos, paralíticos y cojos quedaban curados. Y entonces ahora viene lo que vamos a hablar hoy. Simón el Mago. Vamos a rezar la oración antes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, me presento a ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos, por favor, perdóname. En tu nombre perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus maléficos y a todas sus obras. Me entrego por completo a ti con todo mi ser. Señor Jesús, ahora y por siempre, te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Por favor, cúrame, cámbiame, fortaléceme en cuerpo, alma y espíritu. Ven, Señor Jesús, cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús, y te doy las gracias. Te seguiré todos los días de mi vida. María, mi Madre, Reina de la Paz, San Peregrino Santo del Cáncer, todos los ángeles y santos, por favor, ayudadme. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues vamos a empezar. A ver, voy a leer los versículos, capítulo 8, versículos 9 y 10. Dice, dentro del entorno que estábamos hablando de Felipe, dice, sin embargo, ya de tiempo atrás, había en la ciudad un hombre llamado Simón que practicaba la magia y tenía atónito al pueblo de Samaria y decía que él era alguien importante. Y decían la gente, todos desde el menor hasta el mayor, le prestan atención y decían, esta es la potencia de Dios, llamada la grande. Bueno, cuando hablo de mago, yo no me estoy refiriendo en este momento a, digamos, pues una persona a la cual vayamos a un teatro a ver, vestido de negro y con una chistera, es decir, con un sombrero, el cual saca de algún sitio inverosímil, pues un conejo, por ejemplo, o una paloma, o hace juegos de manos, o juega con las cartas, o bien saca una ristra de pañuelos de todos los colores. No, para mí, un mago no es esto. Un mago es una persona que entonces, como ahora, ejerce la adivinación, que a través de la numerología y a través, por ejemplo, de la astrología, intenta eh, responder a las preguntas que tú les vas haciendo. Pensad que normalmente son supersticiosos, son esotéricos, son ocultistas, ¿eh?
Son capaces de adivinar a través de los sueños. Son capaces de oír, por ejemplo, las señales y las impresiones del aire, practicar la adivinación a través de ahí. O el vuelo y canto de los pájaros. O, por ejemplo, la quiromancia, es decir, a través de las líneas de la mano, adivinar si vas a casarte o si vas a tener hijos, etcétera. O, por ejemplo, abrir las entrañas de los animales y en función de cómo están estas entrañas, explicarte a ti lo que quieres oír. A ver, tanto entonces como ahora, estas personas tenían poderes sobrenaturales. Vayan ustedes a saber de dónde les venían estos poderes. Pero lo cierto es que se acertaban más de una vez y más de dos, porque Simón el mago es uno, pero debía haber muchos más magos. Lo que pasa es que este es el importante, este era el primero, el más importante, el que mucha más gente seguía. A ver, claro, eran muy considerados, porque si tienes poderes extraordinarios y adivinas el futuro, ¿eh? Y además muy respetados religiosamente. O sea, a ver, digamos, ¿cómo lo podría decir yo esto? Digamos que creían, esta gente, ¿no? Creían que una emanación de Dios, del Dios Supremo, ¿no? Habitaba en Simón. Y esto hacía que tuviese poderes sobrenaturales. Y por lo tanto, hacía que fuese un hombre extraordinario. Claro. Mirad, si tú no conoces a Jesús, o sea, no conoces la verdad, puede haber muchísima gente que te engañe. Muchísimos embaucadores hay que lo que quieren es tu dinero. Para empezar, hay que saber perfectamente lo que siempre os digo de los Hechos de los Apóstoles. Siempre os digo el capítulo 1, versículo antes de la ascensión, capítulo 1, versículo 6, que es cuando los discípulos, justo antes de la ascensión, le preguntan al Señor, Señor, ¿es ahora cuando vas a establecer el reino de Israel? Y el Señor contesta, no es cosa vuestra conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. O sea, no podemos saber el futuro. No está en la mente de Dios, no está en el plan de Dios que nosotros nos enteremos, sepamos cuál es nuestro futuro, que nos daría tranquilidad toda. Que el saber si nos vamos a curar de una enfermedad o si por lo menos mi hijo va a salir libre de la cárcel, por ejemplo, toda. Pero no está en el plan de Dios y no debemos mancillarlo el hecho de querer saber el futuro. Tienes que vivir de fe y de confianza. Y si no la tienes, has de pedirla, has de pedir, Dios mío, dame la fe y la confianza suficiente para descansar en ti, para, para descansar, para no pensar en el futuro, porque el futuro es tuyo. Si no sabemos nada, no sabemos qué va a pasar esta noche. Entonces, fijaos, lo que os decía, ¿no? Si no conoces a Jesús, no conoces, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, viene toda esta gente que son embaucadores y lo que quieren es el dinero tuyo y te enredan diciéndote que una serie de cosas que a veces aciertan y a veces no aciertan. Y vayan ustedes a saber de dónde les viene cuando aciertan. Ya les he dicho antes, ¿no? Claro, entonces se produce, claro, el hecho de que tengas fe en Jesucristo, que sepas que Él es la verdad, el camino y la vida, hace que tú, cuando otra gente te dice, yo tengo mi verdad es esta, otro te diga, no, no, yo tengo mi verdad. O tú mismo digas, no, es que la verdad es la mía. Es que, ¿qué verdad es? O sea, cada uno tiene una verdad hoy día. Hoy todo el mundo dice, yo no sé, vosotros mismos, pero yo mi verdad es esta. Otro dice, no, no, es que la verdad mía es esta, no es aquella. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Eh? El punto de referencia es Jesucristo. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Y con la verdad seguiremos. Claro, si no ocurre esto, se produce todo lo que esta gran cantidad de embaucamientos que hay, ¿no? Fijaos que si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31-32, lo voy a leer para que lo veáis, a propósito de esto de la verdad que os estoy diciendo, ¿no? Capítulo 8, versículo 31-32, dice, decía Jesús a los judíos que habían creído en él, si os mantenéis fieles
a mis enseñanzas. Esto aquí tengo que parar porque, a ver, mantenerse fiel o permanecer en las enseñanzas de Jesucristo es una mala traducción del griego al español, ¿eh? En realidad lo que Jesucristo está diciendo es, si tenéis una unión íntima y vital con aquello que yo os estoy enseñando, o sea, si verdaderamente creéis, si tenéis esta unión íntima y vital digamos, coincidís exactamente y creéis profundamente en todo lo que yo os enseño, dice, seréis mis discípulos. Y entonces dice, y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Eso lo dice en el capítulo 8, versículo 31-32 de San Juan. Bueno, pues seguimos. Seguimos en el versículo 12. Dice, el versículo 12 dice, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba la buena nueva del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, empezaron a bautizarse hombres y mujeres. O sea, a Simón lo seguían, pero cuando Felipe predica y hace milagros, los oyentes pues quieren recibir el bautismo, ¿no? Aquí hay una cosa interesante que hay que saber, que es que, a ver, la fe es un don, y esto lo habréis oído 100 veces. Es un don, se tiene o no se tiene. Pero es que la fe eh, queda sembrada en el corazón humano mediante la predicación. Y la predicación se realiza hablando de Jesucristo. Entonces, si tú has tenido una abuela, o has tenido unos padres, o has tenido una escuela en la cual te han enseñado los fundamentos de la religión, de la fe cristiana, claro, puede que pases una serie de un periodo, cuando llegues a la universidad dejes de creer, o a lo mejor te alejes, o pasen muchísimas cosas, y a los 35, a los 37 años, o 40, estés alejado, y a los 50 estés todavía más alejado, pero a lo mejor a los 62 o a los 70 años no, porque has recibido el fundamento de la fe. Y el Señor lo que quiere, el Señor que está vivo y actúa, que resucitó y está aquí, y que en cuanto se le llama, simplemente porque tienes una enfermedad, por ejemplo, y Dios mío, ayúdame, Él ya penetra en ti, puede hacer que vuelvas a la fe de que te enseñaron en la escuela de niño, aunque no hayas practicado durante 40 años. Y esto es lo importante, ¿eh? Que sepáis eso, que la fe es un don, pero que queda sembrada en el corazón de la persona a través de la predicación de Jesucristo. Bien, entonces seguimos con esto. El versículo 13 te dice, con todo esto de que si la gente se bautizaba, dice, hasta el mismo Simón creyó, y una vez bautizado no se apartaba de Felipe, y estaba atónito al ver los signos y grandes milagros que se realizaban. Se convirtió Simón, perdón, se convirtió Simón. Realmente veremos que no. Ahora bien, vamos a ver, aquí lo que quería realmente Simón. Porque Simón, que lo que quería era tener los mismos poderes sobrenaturales que Felipe, cuando actuaba, debió pensar, cuando éste se vaya, yo lo que tengo que hacer es aprender la forma que él tiene para actuar. Cuando se vaya, entraré yo en liza. Y la única manera de saberlo es hacerme de los suyos, es decir, bautizarme y luego seguirle, estar todo el tiempo al lado de Felipe, que ya lo pone. No se apartaba de Felipe, dice el texto. Claro, para ver qué es lo que hacía, cómo conseguir saber eh, qué es lo que hacía Felipe para hacer tantísimos milagros. Eh, digamos lo siguiente, versículo 18, no, versículo 14 y 15, dice, al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo.
Pero esto es interesantísimo para saber cómo funcionaba la iglesia primitiva. Mirad, para empezar, llega el rumor a Jerusalén, que está en la provincia de Judea, de que Felipe está evangelizando Samaria. Entonces, los apóstoles debieron sentir una mezcla de alegría, porque ellos no habían entrado todavía, pero también de miedo. Debieron pensar a ver cómo deben estar evangelizándose la gente, a ver cómo reacciona la gente, a ver qué está pasando por ahí. Entonces, decidieron bajar a Samaria. ¿Y quién baja? Nada menos que Pedro y Juan. Pedro, la cabeza de la iglesia, y Juan, el evangelista Juan. Entonces, esto es para que se entienda que en la iglesia primitiva, la dirección suprema de la marcha y el desarrollo de la predicación cristiana la llevan los apóstoles desde Jerusalén. Esto es importante. La dirección la llevan los apóstoles desde Jerusalén, vigilan las distintas maneras que hay para ir predicando. La predicación cristiana la vigilan desde arriba, desde Jerusalén, los apóstoles, ¿no? El texto te dice, estos, o sea, Pedro y Juan, bajaron y oraron por ellos. Y luego te dice, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Es decir, ya estaban bautizados y como ellos eran obispos, digamos que les confirmaban en la fe. Les hacían lo que llamamos ahora el sacramento, les daban lo que decimos ahora el sacramento de la confirmación, que es exactamente igual entonces como ahora, solamente que la Iglesia ha añadido lo que llamamos el crisma. El crisma es una mezcla de aceite y sustancias aromáticas que el obispo consagra el miércoles santo. Entonces, ¿vosotros no os acordáis de que en el Antiguo Testamento se ungía, o sea, con aceite, a los atletas y a los reyes? Pues esta es la misma idea. Es decir, una persona que ha recibido el bautismo y que ha recibido la comunión, cuando ya es un poco mayor, tiene 11 o 12 años, ya está en condiciones más claras de decir, yo soy un atleta de Dios, soy un soldado de Cristo, yo quiero defender a Jesucristo. Y esto es el sacramento de la confirmación, ser soldado de Cristo, es decir, sí creo en todo aquello en que me hicieron, el bautismo y la confirmación, el bautismo y la comunión, sigo creyendo. Esto es el sacramento de la confirmación. Bueno, pues continuamos con el tema. El versículo 18, volviendo a Simón, dice, al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme a mí también ese poder que recibe el Espíritu Santo aquel a quien yo imponga las manos. Que reciba el Espíritu Santo aquel a quien yo imponga las manos. Claro, aquí vemos la mala disposición de Simón y que no es recta, o sea, no es un hombre recto, ¿no? Fijaos que él lo que hace es ofrecer dinero contra la idea de que, como no hay manera, no consigue saber, no consigue tener los poderes que tiene, en este caso Pedro y Juan y Felipe, les ofrece dinero. Esto es lo que en la iglesia se llama simonía y viene de aquí, de Simón, el mago. Simonía en el Catecismo de la Iglesia Católica se traduce como compra o venta de realidades espirituales. Es decir, tráfico de cosas santas, compra o venta de cosas espirituales, beneficios eclesiásticos contra dinero, por ejemplo, prebendas, sacramentos, sacramentales, todo esto es lo que se llama simonía y viene de ahí, de Simón, el mago, Simón Simonía, porque Simón pidió a Pedro que le diese, que le hiciese, obtener, digamos, el poder del Espíritu Santo contra la prestación de dinero. Claro, me tiene que quedar claro que no es simonía, porque la simonía es un gran pecado, evidentemente, ¿no? Pero no es simonía que tú des a los miembros digamos, a los ministros del culto, o sea, a los sacerdotes, ¿no? O sea, que los sacerdotes acepten de los fieles,
algo de dinero, para, digamos, una limosna razonable, para el culto o para ellos mismos. ¿Qué es lo que os digo siempre? A los sacerdotes hay que rezar muchísimo por ellos espiritualmente, es porque están solos. O sea, los sacerdotes se les puede, digamos, se les puede invitar, por ejemplo, a comer, por ejemplo, para que tengan la sensación de familia, que sepan que hay alguien que les acoge. Y se les puede ayudar en lo que sea, porque de verdad que el dinero que da la iglesia al sacerdote es poquísimo. Pensad que muchas veces no se pueden comprar ni calcetines. Van justísimos de dinero. Por lo tanto, esto no es simonía. Y esto es lo que hay que hacer con el sacerdote, cuidarlo física y espiritualmente. Ayudarle, evidentemente, dentro de lo razonable. Pero la limosna, ayudarlos física y también rezar muchísimo por ellos porque están muy solos. Esto es lo que también dijo Jesucristo. Recordad que en Lucas capítulo 10, versículo 7, voy a leeros lo que dice. Cuando manda a los apóstoles, a discípulos, perdón, dice, permaneced en la misma casa, dice, y comed y bebed lo que tengan, porque el obrero merece su salario. Porque el obrero merece su salario. Esto lo dice Jesucristo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que le contestan cuando él ofrece dinero? Pedro le contesta, a la cabeza, o sea, Pedro o Juan, no, le contesta a Pedro que es la cabeza de la iglesia. Y dice, Pedro, en el versículo 30, dice, Pedro le contestó, que tu dinero sea para ti tu perdición, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. En este asunto no tienes tu parte ni herencia, pues tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esa maldad y ruega al Señor a ver si te perdona ese pensamiento de tu corazón, porque veo que tú estás con la amargura de la hiel y encadenado por la maldad. Claro, o sea, fijaos, pasa entonces lo mismo que pasa ahora. Cuando a una persona le falta rectitud moral, digamos que tiene como una especie de incapacidad o una especie de incapacidad mental o de oscurecimiento para ver la verdad. Si no tienes rectitud, se te oscurece la conciencia. Hay una incapacidad, no puedes verlo, no puedes ver la verdad. Y esto es lo que le pasó a Simón, el mago. La codicia le ganó, no fue capaz de ver la grandeza de la doctrina de Jesucristo. Y mira que debió escucharla, no solamente a través de Felipe, sino a través de Pedro y Juan. La prueba es que les ofrece dinero. Pues no fue capaz. Y esto es lo que nos pasa muchísimo cuando digamos, es como si la conciencia se ofuscara, como si no pudieses ver la verdad. Está oscurecida. Es un don. Tienes que pedir la gracia de ver claro. Entonces, eh, digamos que aquí lo que pasa es que, claro, Pedro debió ser mucho más largo toda esta conversación que tuvo, ¿no? Pero le dice cosas serísimas. Le dice, que tu dinero sea para ti tu perdición. Y luego le dice, que tu corazón no es recto. Y luego le dice, arrepiéntete y ruega al Señor a ver si te perdona. Claro, Pedro podría perdonar el pecado que él le está haciendo, pero nos recordemos que Pedro tiene el don de conciencia. Entonces, Pedro es capaz de ver a través de la conciencia de Simón el mago que no está arrepentido. Entonces, no le puede perdonar. No puede perdonarle. Entonces, pero sí le dice, le anima a arrepentirse, dice, arrepiéntete. De esa maldad y ruega al Señor a ver si te perdona, porque no puede hacer otra cosa, no puede perdonarle, porque él no está arrepentido. Entonces, claro, ante esto, ante lo que todo lo que le ha dicho Pedro, él contesta, Simón contesta, rogad vosotros al Señor por mí, para que no venga, sobre mí ninguna de esas cosas que habéis dicho. Claro, se asustó. O sea, él creía en otros dioses y entonces pensó, la fuerza de este Dios en el cual ellos creen, es posible que me caiga encima. Por tanto, que ellos rueguen. Fijaos que no dice, me arrepiento.
perdonadme, dice, rogad vosotros al Dios vuestro para que no me castigue, viene a decir. El siguiente versículo es, finalmente dice, el versículo 25 se dice, ellos, después de haber dado testimonio y haber predicado la palabra del Señor, se volvieron a Jerusalén, evangelizando a muchos pueblos samaritanos. A ver, que sobre Simón el Mago ya no se habla más, ¿eh? Simplemente deciros en este versículo que, claro, cuando ya ellos consideran que han acabado y que Felipe está bien y que hay muchos más discípulos, se vuelven a Jerusalén. Supongo que dice, el texto te dice, evangelizando muchos pueblos samaritanos, o sea que en su vuelta evangelizaron, se pararon en muchos pueblos y evangelizaron. Y yo digo, probablemente también bautizaron y también confirmaron a la gente. A la gente que quería, ¿no? Entonces, que sepáis que este es el primer, digamos, viaje apostólico recogido en los Hechos de los Apóstoles. Viaje apostólico en el sentido de que salen los apóstoles por primera vez fuera de Jerusalén. Esto es el primer viaje apostólico recogido en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, versículo 25. Bueno, pues espero que os haya interesado. La semana que viene hablaremos ya de Felipe, que bautiza a un eunuco, que es también enormemente interesante. Pues vamos a rezar a la Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.